Bueno, esto, una clase especial porque nos toca a nosotros muy de cerca la partida de Natalia, pero bueno, ella hubiera querido que hagamos la mejor clase posible en este contexto, así que bueno, recordarla así. Bien, dos cosas. Ustedes tenían una tarea para hoy y quiero conocer cómo les ha ido en esta semana de meter las manos en la masa de la metodología. ¿Se acuerdan que yo les había pedido, más allá de que algunos por ahí estén un poquito más atrasados que otros, que puedan hacer el ejercicio de escritura de estas dos carillas en torno a la metodología de sus trabajos, de sus proyectos? La idea de la clase de hoy, yo ya lo hablé con el doctor Porta, que va a ser el que retome la clase que viene. Entonces yo le dije que hoy lo que vamos a hacer es, a partir de lo que hicimos, vamos a tener un tiempo prudencial para ir escuchando creo que me habían pedido, ahora no la veo, a la profesora que me había pedido esto de poder tener un diálogo de 5 minutos, más o menos, 3, 4 minutos con cada uno, para, para poder ver el tema del título, del problema, de los objetivos, qué dudas tienen. Entonces, quizá la clase de hoy va a ser menos teórica y va a estar más apoyada. Es decir, voy a traer la teoría a partir de los casos puntuales de cada uno de ustedes, ¿sí? Eh, para que puedan ir avanzando. Y hacia el final de la clase vamos a hablar un poquito sobre el posible índice que pueden tener sus tesis y algunas cuestiones vinculadas, si llegamos, a la confección de instrumentos, entrevistas, trabajo de campo, observaciones y demás, ¿sí? Porque ya está ayer de tesis 2, entonces ya tenemos que estar empezando a cerrar estas cuestiones. Así que bueno, los escucho a ver cómo les fue con este ejercicio. Les fue fácil, les fue difícil, se pudieron estructurar bastante bien, se dieron cuenta que había errores de coherencia, cómo dialogaron con sus objetivos. Bueno, nada, libremente, el que quiera, es la oportunidad. ¿Se ve? Ahí está. Ok. ¿Tenés ahí todo el proyecto? Pues no, son como Los objetivos. los ejercicios que Ah, hemos estado haciendo a lo largo perfecto, del... perfecto. Entonces A aquí ver, hay algo. vamos, si ya que estás con eso abierto, vamos al título, a ver, ¿cómo te quedó el Ok, título? vale. Pues intentando llenar el A formato ver, pues, el de hacernos acompañamiento en el ambiente familiar. Una compartido. interpretación de las prácticas o estrategias de acompañamiento en el ambiente familiar de estudiantes de diferentes ciclos escolares en la institución educativa Ciudad Latina de Ciudad. Bueno, mirá, ahí lo que yo te propongo es que busques algún sinónimo para la segunda parte, porque se repite mucho acompañamiento en el ambiente familiar en el título. Sí, Entonces, ahí hay que ver si, bueno, eso es una cuestión. El título en líneas generales está bien armado. Lo que yo tengo dudas y sigo teniendo dudas es sobre el objeto de estudio, pero de todas maneras ya lo hemos hablado y vos verás cómo lo vas a ir haciendo. Pero el ok, título tiene el gran tema, tiene el enfoque, tiene la variable, tiene el contexto. Lo que sí tenés que buscar es un sinónimo porque queda repetitivo, ¿sí? ok. Anda al objetivo general si podés. Vale. Trabajamos. Objetivo general, interpretar las prácticas o estrategias de acompañamiento en el ambiente familiar de estudiantes con bajo y alto desempeño de diferentes ciclos escolares en la institución educativa de Ciudad Latina de la ciudad de Soacha, Colombia, a partir de sus testimonios y prácticas cotidianas. Bueno, Aquí hay mira, una, ahí hay una modificación que creo que la hice más abajo en la justificación. Y pues acá yo al principio decía diferentes ciclos escolares, pero sí. pues de la sugerencia que su merced hizo, pues acá más bien iría un grado en específico, puede ser el grado donde estoy dictando las clases, que es el grado cuarto o grado quinto. Entonces aquí habría una corrección. Y pues de pronto otra cosa que modifiqué en el ejercicio, pues su merced antes yo hablaba del acompañamiento familiar y su merced hablaba Sí, de definir qué es la familia. sí, Y pues
decidí cambiarlo más bien como al ambiente familiar, entendiendo que pues tal vez la palabra ambiente, Bueno, mm, eso, Ricardo, tenés que, el término ambiente familiar tiene que estar muy claro en el marco conceptual de tu proyecto. sí, Bueno, pero sí. pará. Ahí una cosa son las prácticas y otra cosa son las estrategias. Tenés que Ah, sí, decidirte por una. sí, 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 Tenés esa que es otra decidirte por cosa. una. Sí, esa es otra Y cosa. después, yo no sé si trabajaría o aclararía esto de estudiantes con bajo y alto desempeño. Ajá. Pues es que, Porque, primero, ¿qué sería el desempeño? ¿Desde qué lugar? Si va a ser un desempeño solo y exclusivamente académico digo, te pongo un ejemplo. Un estudiante que tiene un bajo desempeño académico en matemática, pero un alto desempeño en lengua o en literatura, ¿en dónde cabría ahí? ah, ¿Por ok, qué? Porque digo, si vos solo te fijás en el desempeño desde la calificación o desde el rendimiento académico, quizá te estás perdiendo otras cuestiones, qué sé yo, el compromiso con el estudiante con la institución, el compromiso con el estudiante con los compañeros, digo, por ahí no llega a un desempeño académico alto, pero es un nivel medio que le cuesta muchísimo y detrás de ese estudiante hay un acompañamiento familiar muy bueno y capaz que no estás solo limitado, digo, me parece que te estás limitando mucho a elegir estudiantes del peor rendimiento y mayor rendimiento. Y, y ya, tengo miedo que caigas en la simpleza de la comparación. ok, Entonces, si vos ahí vas a elegir un ciclo, o un año, o un curso, o un grado, ok. ahí quizá, sí, no, Marcela, yo no me metería con inteligencias múltiples tampoco, porque, bueno, el espíritu de lo No, que estoy diciendo va en esa línea, pero no desde inteligencia, porque inteligencia no, también tiene una conceptualización también muy muy específico. claro. ¿Sí se entiende, Ricardo, lo que te planteo? Sí, más o menos, más o Digo, menos. si vos planteás que vas a trabajar con estudiantes que tengan un mal desempeño y otros que tengan un muy buen desempeño, primero que estás estigmatizando a los que tienen poco desempeño. Decís, bueno, Ujú, a ver, vos que sos un mal alumno, a ver, ¿cómo no te acompaña tu familia porque sos un mal alumno? Yo quiero saber, o sea, ¿por qué no podés hacer plantear eso? ya, ok, ¿Se entiende? ya. Ahora, que vos en la globalidad de un curso, o de qué sé yo, en la globalidad de 30 estudiantes de un curso particular, que vos veas el acompañamiento familiar en ellos, bueno, ahí vas a encontrar chicos que tienen bajo de rendimiento, alto rendimiento, que tienen un rendimiento Ujú, medio, que tienen un contexto familiar, porque también te podés encontrar esto, mira, un niño con un alto desempeño académico y que la familia no aparezca. sí, ¿Por qué? Porque el desempeño académico no necesariamente está ligado a la... a Se la entiende compañía. que posiblemente sí, pero Ujú, posiblemente no. posiblemente no. Entonces, ahí tenés que ver esa cuestión. Esto es lo difícil de trabajar con esto de la cuestión del ambiente familiar respecto al desempeño. Ok, Porque si no, la otra que te queda es trabajar con un concepto de trayectoria. Entonces, vos ya ok. no analizás el desempeño, sino que analizás cómo el acompañamiento en el ambiente familiar optimiza la trayectoria de los estudiantes. Sí, sí, sí lo pensé, pero pues no pensé en la palabra trayectoria, sino en el proceso académico del estudiante. Bueno, pero ves, ya pones proceso académico. Y Ujú, cuando vos lo reducís, digo, yo entiendo lo académico solo desde la calificación y el rendimiento del estudiante, en términos de ujú, evaluación de los sí, contenidos, ¿entiendes? sí, Ahora, si vos pones trayectoria, vos no solo estás trabajando la cuestión académica, estás trabajando todo el itinerario formativo del estudiante. ok, sí, Por eso te digo que para trabajar estos temas, no podés trabajarlo, y vuelvo a lo que trabajamos en la primera clase, no podés trabajarlo desde una mirada macro. Tenés que ya, reducir la población, porque si no, no vas a poder trabajar. sí, vale. Sí, pues pensando en eso estaba, lo que decía, estaba reduciéndola ya a un curso en específico Sí, y, y, y hasta ahí sería la reducción, pienso yo. bien. A ver Ok. cómo te quedaron los objetivos específicos. Describir las estrategias de acompañamiento en el ambiente familiar mediante la revisión sistemática de fuentes documentales. ¿A qué llamas fuentes documentales?
Artículos de investigación o Bueno, no tesis. es, eso no es, no te va a producir datos, eso es estado del arte. Ok. Entonces no serían fuentes No, no es un objetivo documentales. específico, Ah, ese ok. tendría que correrse. ¿Por qué? A esto se lo digo a todos, revisen todos y no llegan a tener este error. Pobre Ricardo quedó porque es el primero que habla, pero podemos encontrárselos en otros proyectos. Cuando uno releva documentos bibliográficos, hay una distinción entre documentos bibliográficos, que es lo que está mencionando Ricardo, y Ok. documentos y análisis de documentos que te proporcionan datos para la construcción de información para la pregunta de investigación. Ok. Una cosa es la revisión bibliográfica, que eso todo tesista lo hemos hecho, todos los Ok. tesistas los tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite construir el estado del arte, es decir, el conjunto de investigaciones y de trabajo que se han producido en torno al objeto de estudio que yo trabajo. Ujú, correcto. ¿Sí se entiende eso? Correcto. Ahora, cuando yo voy a analizar un documento curricular, cuando yo voy a analizar un documento de una política pública, cuando yo voy a analizar o a describir un documento de archivo escolar, es distinto, porque yo ya estoy relevando datos específicos, ¿no? Para la información que necesito para cumplir mi investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no cumplo este primer objetivo documental, no puedo avanzar en la construcción de las entrevistas, por ejemplo. Ujú, Pero lo ya. que plantea acá, por eso yo te pregunto fuentes documentales. Y ahí siempre es bueno que en los objetivos específicos especifiquemos al menos algunos documentos que vamos a analizar. Ok. Por ejemplo, si yo voy a trabajar política pública, bueno, describir las políticas públicas en torno a la formación docente en Colombia desde los documentos oficiales. Punto. Tales como la ley número 24.550, la ley tal, y la normativa número 2015 del ministerio. Entonces yo ya sé que este tesista lo primero que va a hacer un relevamiento de estos documentos. ¿Se entiende? Ya. Cuando trabajo, perdón Ricardo, cuando trabajo con diseños curriculares, lo mismo. Tengo que especificar qué diseño curricular o qué malla curricular voy a consultar. Ok. Después, caracterizar las concepciones de los docentes de diferentes ciclos escolares. Bueno, ahí tenés que corregirlo. Sí, sí. Identificar las narrativas de los estudiantes de diferentes ciclos escolares. Bueno, lo mismo. Sí, luego dice indagar las perspectivas y experiencias de Sí, los está padres de bien. Cuidado familia. ahí que tenés que corregirlo del bajo desempeño. Ajá. Yo no Ok. podría el verbo evidenciar. Ese objetivo no me gusta. Evidenciar el desempeño académico de los estudiantes respecto a las estrategias de acompañamiento es... Pues No, en esa es como realidad la es parte, indagar. es, oh, Es ok. indagar. Sí, pues es como la No, parte indagar ya de lo la usaste. observación para Analizar, poné analizar. Y después ves cómo analizar. lo sé. Claro. Ok. Sí, ese objetivo está involucrado con En todo la momento estás técnica de usando observación, con la técnica de en observación. todo momento. Sí, bueno, entonces tenés que ponerlo desde dónde. Analizar el desempeño académico de los estudiantes respecto a las estrategias de acompañamiento empleadas por su ambiente familiar a partir de. Porque si no, yo no sé desde dónde lo vas a hacer. A Mi partir pregunta ahí que surge, ¿cómo es? de Sí, observaciones, ¿qué? ok. ¿Qué tipo de observación? Sí, pues ahí queda la... Porque ahí, y ahí te pregunto, ¿te alcanza observaciones para ver eso? Estaba pensando observación o sea, de su comportamiento en clase, ¿sí me hago entender? Sí. ¿Y qué? ¿Y eso te va a permitir analizar cómo las estrategias de acompañamiento familiar inciden en el desempeño de los estudiantes? Sí, como cruzar de acuerdo a las estrategias que implementan en el ambiente familiar, pues cómo es su comportamiento, cómo es su desempeño al interior del aula, podría ¿Y decirse las así. observaciones cómo las vas a hacer? ¿Vas a ir a observar en términos generales o vas a ir a observar a cada uno de los chicos? Eh, pues si se toma el curso, esperaría yo tomar, pues es que por eso.
Por eso hablaba yo de bajo y alto desempeño académico, pues para enfocarme en ciertos estudiantes, no en la generalidad del curso, pero pues Bueno, habría mira, que yo te revisar. digo, yo te doy esta idea, después charlarlo con quien te dirija. Dale Eso lo pues, definen con quien te dirija. ¿Eh? dale pues. Bueno, y a ver los aspectos metodológicos. En los aspectos metodológicos, dice, al estar inmerso en el ámbito educativo donde ocurre el fenómeno del acompañamiento familiar, del cual pretendemos conocer sus características y cualidades particulares, o del cual pretendo, tomando como punto de partida las observaciones que se han hecho y se harán para llegar a ordenarlas y poder construir una interpretación comprensible del mismo y el significado que ello tiene para sus participantes. Y pues ahí hay una bibliografía. Nos ubicamos en un trabajo de investigación con enfoque cualitativo bajo una perspectiva inductiva y microsocial, teniendo en cuenta las experiencias subjetivas, las interacciones sociales, las significaciones, representaciones y las particularidades de las familias y estudiantes implicados en la muestra. El diseño metodológico se enmarca dentro de un estudio de caso intrínseco de tipo colectivo, debido a que se pretende conocer, comprender e interpretar el fenómeno de las prácticas o estrategias de acompañamiento familiar a profundidad en la población estudiantil de la institución educativa, seleccionando los estudiantes con bajo desempeño y con desempeño alto de diferentes ciclos escolares. Bueno, para dos cosas. La primera, fíjate que el texto que utilizas más actualizado es del 2010 Ujú, y estamos en 2022. ujú. Hay 12 años que alguien debe haber dicho algo novedoso o algo distinto sobre el enfoque. Eso Ok, es para todos. ok. Esto es un ABC que un evaluador ve en un marco teórico y en un marco metodológico. A ver, ¿cuál es el texto más actual que utiliza? 2010, o sea que se perdió 12, los últimos 12 años no leyó nada. Ok, ya. Segundo, ahí tenés que definir, si vas a utilizar lo del bajo y alto desempeño, tenés que definir ahí por qué. Ok, aquí mismo. Y sí, Bien, porque yo lo primero que se me surge para preguntar es ¿por qué elige lo del bajo y alto desempeño? vale, ¿Qué le pues. aporta? Cuando vos hablas de diferentes ciclos escolares, tenés que especificar Piensen, chicos, que están escribiendo un proyecto, no lo están escribiendo para alguien que conozca o sea, a ver, yo soy evaluador de este proyecto, yo no conozco específicamente el sistema escolar de la provincia, del distrito en el cual ustedes se insertan. Imagínense eso. Entonces, los diferentes ciclos escolares que puedo entender yo que tiene Colombia, por ahí me estoy equivocando como evaluador. Sí, Entonces, sí, sí, ustedes ya tienen que entiendo. aclarar esas cuestiones. Ese es Claro. el riesgo de presentar una tesis en otro país. Ujú, ¿Está? ujú, sí, Pero señor. en líneas generales está bien fundamentado. ¿Sí? Hay que actualizarlo, pero en líneas generales está bien. Vamos a las etapas, a ver. Habría que ampliar un poquito más, pero está bien. Sí, es como Bueno, el... acá entramos en un problema, ¿ves? Respecto a los instrumentos para la recogida de datos, la investigación se serviría de entrevistas semiestructuradas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué objetivo específico dialoga? entrevista semiestructurada es con el de identificar las narrativas de los ¿Y estudiantes. los otros dos objetivos? ¿Qué instrumentos vas a utilizar? Observación no participativa, que pues era lo que decía ahorita. Claro, pero vos me estás describiendo instrumentos, nada más, Ujú, acá. ujú, No me sí. estás diciendo otra cosa. Vos lo que me tenés que decir a mí es que en la primera parte vas a hacer esto. Ah, como En la fases o primera parte, etapas. y sí, claro, porque vos subtitulás etapas, entonces Sí, tenés sí, que poner sí, las claro. etapas. Ajá. Entonces, en la primera etapa, ¿y cuál es la primera etapa? El primer objetivo. Entonces, en la primera etapa, Mm, a los fines de cumplir el primer objetivo, se utilizarán este instrumento por esto y por esto. ok, En la segunda etapa, que se procederá a trabajar con narrativas de estudiantes, se procederá a una entrevista semiestructurada. ok, Por esto y por esto. Y ahí ya. tenés que poner cómo vas a llegar a esos estudiantes. ¿Cómo voy a llegar? A ver, yo lo que dije, repito porque por ahí no quedó claro en la última clase. Yo tengo que poner en las etapas de la metodología, tengo que poner la etapa
que corresponde al objetivo específico puntual. Tengo que poner el instrumento que pongo en juego en esa etapa y tengo que poner los criterios de selección de la población al cual le aplico estos instrumentos. Ok. Voy a hacer entrevistas a estudiantes de diferentes ciclos escolares de la ciudad tal. Bueno, y yo que te pregunto, ¿y cómo vas a llegar a manipular, a trabajar una población de estudiantes susceptible de poder ser entrevistada y trabajada sus trayectorias? Y eso vos me lo tenés que responder en el proyecto. Eligiendo a los de bajo y alto rendimiento. Bueno, hay que fundamentarlo. ¿Por qué? Sí, Y esto es ok, todo, en todos los proyectos tiene que aparecer esto. ya. ¿Sí? Lo mismo con lo de observación, lo mismo con lo de grupos de discusión. Y no alcanza con poner observación para evidenciar el desempeño académico de los estudiantes respecto a las estrategias, porque ahí no me estás diciendo nada. Vos me tenés que decir qué tipo de observación vas a hacer, en cuánto tiempo la vas a hacer, si van a hacer observaciones individuales, si van a hacer observaciones generales, si van a hacer observaciones en un tiempo anualizadas, mensuales, con Sí, qué tipo de protocolo vas a hacer. ¿Se entiende lo que digo? ya, ok. El grupo de discusión. Bueno, ¿cómo vas a llegar a ese grupo de discusión? ¿A partir de qué? ¿Sí? Y la información documental, lo mismo. Información documental escrita, nada, no me decís nada ahí. Planilla de notas de los docentes. No sé si te aporta mucho. Mm, Observador del estudiante, nada, ahí, eso no me dice nada. Actas de comisiones de evaluación de los estudiantes. Bueno, ahora, esta información documental la tenés que tener antes de hacer las entrevistas, no ahí. ok. ¿Me seguís, Ricardo, lo que planteo? Sí, sí, Digo, señor. ahí Sí, señor. empieza a crujir la coherencia, ¿ves? Y de Ok. vuelta, ¿no? El texto más actualizado es del 2012. Bueno, hay otros textos, porque nosotros les dimos un montón de textos, ¿sí? Ok, vale. Pero para hacer un primer ensayo está muy bien. Ahora, lo que digo es que hay que seguir dándole vueltas. ¿Por qué? Porque lo que viene, que es el cronograma, ves que viene ahí el cronograma de tarea, Ajá, no lo ajá. vas a poder hacer porque no tenés en claro qué va primero, Ujú. Sí, 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 es ¿sí? verdad. Es verdad. ¿Está? Entonces, Ricardo, nada, eso. Pero el ejercicio está muy bien porque podés ver estas cosas. Pero esta primera parte está muy bien. Ok, gracias. Gracias, profe. No, creo que estaba Kelly Fer. Ya dejo. Sí, señor. Buen día. Hola. Vamos a hacerlo un poco más dinámico, así lo podemos pasar los de todos, digamos. Profe, ¿se ve? Ahí se ve. Bueno, ¿Cómo es profe, tu título? ya. Propuse análisis de la enseñanza de las matemáticas en Santa Marta, interpretaciones de las prácticas de maestros que enseñan los gráficos estadísticos en primer y segundo grado de la Institución Educativa Distrital Técnica Huachaca, Colombia. En realidad, ¿qué nivel es? ¿Primario o secundario? Primer y segundo grado corresponde primaria. Bueno, entonces yo no pondría análisis yo pondría la enseñanza de las matemáticas en el nivel primario. No Santa Marta no pondría. Pues Santa Marta, ¿qué es? Una Porque ahí ciudad, que. ¿Eh? ¿Una qué? una ciudad, señor. Claro, pero yo lo tengo que deducir. Pongo Santa Marta en el Google, porque también puede ser el nombre de una institución. ¿Sí? Entonces, podés poner la enseñanza de las matemáticas en el nivel primario de Colombia o en el nivel primario colombiano. Interpretaciones en torno a las prácticas de maestros que enseñan los gráficos estadísticos en primer y segundo grado del instituto. ¿Por qué solo los gráficos estadísticos? Porque es un objeto matemático amplio. No Pero ¿por qué solamente. no podés poner interpretaciones en torno a las prácticas de enseñanza de maestros de primer y segundo grado de la institución educativa o de maestros que enseñan educativa? Bueno, si no, déjalo así, porque después lo podés charlar con tu director. Pero me parece que acá sí que no sé si es pertinente especificar tanto el tema de los gráficos estadísticos, porque por ahí todos los profesores o la mayoría enseñan algún que otro gráfico estadístico en alguna asignatura. Ujú. Pero Listo. bueno,
y después corregí, porque ahora ahí podés poner institución educativa distrital técnica Huachacán, podés poner en la ciudad de Santa Marta, punto, porque ya pusiste Colombia arriba. Ok. ¿Está? Sí. La pregunta general es una, ahí yo veo dos. Sí, profe, lo que pasa es que cuando yo intento decir qué o cómo es donde encuentro la... La falla. Exacto, entonces yo inicialmente creía que era una cuestión como mixta por el qué, pero no sé, o sea, al No, final es el cómo. Es un cómo. es un cómo. Y sí, cómo son, vos tenés un problema ahí que no sabés cómo son las prácticas. Vos no sabés, en teoría, cómo enseñan matemática los maestros de primer grado. Entonces, tu gran pregunta es indagar cómo enseñan matemática. Profe, ese cómo pues no me lleva a decir que de pronto son buenas o son malas. No, cómo es una interpretación de las prácticas. Las prácticas pueden ser buenas, pueden ser malas, pero si vos utilizás esa clasificación, puedes utilizar otra clasificación. Pueden ser potentes, pueden ser tensionantes, pueden ser enriquecedoras, pueden ser obturantes, pueden ser, ¿ves? Que ahí vos vas viendo. Y además no las vas a definir vos, en teoría las va a definir los mismos docentes, los estudiantes, no sé, me imagino, ¿no? Que ahora vamos a ver tus objetivos, pero uno llega a interpretar la práctica de un colega no solo desde un lugar evaluativo como si fuera un juez que dice esto es bueno o esto es malo. Ahí Janine dice, además, ese cómo requiere que se explique por qué son así. Sí, más que nada el cómo te abre a la indagación. El qué, si vos pones qué tareas implementan, es instrumental. Implementan esta tarea, esta tarea, esta tarea, esta tarea y se terminó la investigación. Si yo pongo una pregunta desde el cómo, me abre a la complejidad del fenómeno, porque en realidad lo que vos estás viendo es que enseñar matemática es complejo. Enseñar es complejo. Fíjense, yo estuve la semana pasada hablando sobre la metodología y encontramos errores que yo dije que iban a aparecer. Fíjense si no es complejo. Y estamos hablando de un curso de posgrado. Entonces, para un niño de primer grado, aprender matemática también es complejo. Pero esto es otro tema, porque es aprendizaje. ¿Se entiende lo que digo? Sí, señor. Bien. Anda más para abajo. A ver. En este objetivo general. Además, vos estás poniendo como objetivo general interpretar las prácticas. Entonces, si vos pones como objetivo general, no como, no, ¿ves? En realidad, y yo no sé, bueno, ustedes están con mucho, yo no sé si trabajaría con esto desde las tareas implementadas y las competencias matemáticas desarrolladas. Ahí podrías poner interpretar las prácticas de enseñanza de maestro de primer y segundo grado en la institución técnica Santa Marta, Colombia. Ahí interpretar las prácticas de enseñanza de maestro de primer y segundo grado que utilizan. Interpretar las prácticas de enseñanza en el área de matemática, porque si no, no aparece la disciplina, que utilizan gráficos estadísticos en la institución educativa, desde los recursos didácticos utilizados, desde sus propias planificaciones y desde sus testimonios o sus narrativas o sus voces, algo así. Listo, profe. ¿Te vas a acordar de todo lo que te dije? No, hay una compañera que nos hace el favor. Ah, hay una compañera que está grabando, o sea que tengo que cuidarme todo lo que digo. No me avisaron que me iban a estar grabando. Podría haber dicho cualquier burrada y no sabía que estaba grabando. Qué pena, profe. Qué pena para mí. No se preocupe. Bueno, ahora ya sé que está grabando, así que no hago más chistes, no hago más bromas. Ay, Bueno, profe, me van a seguimos. matar. Sí. La Bueno, culpable es Kellyfer. Ahora vuelvo a hacer una no, clase no, seria. no, no.
No, profe, no, porfa. Describir de los lineamientos curriculares, estándares, derechos básicos de aprendizaje. Las orientaciones para la enseñanza de los gráficos. Sí. Ahí yo no sé, Kelifer, si está todo metido en el mismo diseño curricular, todo lo que pones ahí, porque si no es una ensalada. Si vos pones lineamientos curriculares, estándares, derechos básicos de aprendizaje, el currículum, todo está contemplado ¿en dónde? Bueno, ¿En profe, diferentes documentos? la primera parte, lo que es lineamientos, estándares y derechos básicos, son política nacional. Y el currículo Bueno, institucional hacía referencia de pronto como a esa particularidad que define la institución para la bueno, enseñanza. entonces yo haría describir desde las políticas nacionales, guión o entre paréntesis, lineamientos curriculares, estándares, derechos básicos, y documentos institucionales específicos, las orientaciones para la enseñanza de gráfico. Ahí está, haces una distinción. Ok. El resto, vaya viendo las correcciones que yo le voy haciendo a sus compañeros, ¿sí? Porque si no, después vuelvo a hacer la misma corrección en otros proyectos, ¿sí? Okay, pero Caracterizar los procesos de enseñanza de los gráficos estadísticos, de los testimonios y autoconceptos de los maestros de primer y segundo grado. ¿Qué son autoconceptos? son sus propias concepciones, o sea, sus propios criterios. Y bueno, ¿y por qué no pones sus propias concepciones? ¿Cuántos maestros son de primer y segundo grado? Son 7. Perfecto. Primer y segundo grado de la institución educativa tal, nombrala. A ver, hagan el ejercicio conmigo. Yo todavía no vi la metodología, pero yo sospecho que Kelifer ha sido una muy buena alumna y en las etapas del proyecto puso, en una primera etapa, análisis de documentos curriculares. En una segunda etapa, no vayas todavía ahí, estoy hipotetizando. En una segunda etapa, para poder cumplir este segundo objetivo, que es caracterizar los procesos de enseñanza desde los testimonios, imaginó que puso entrevistas. Si voy al tercer objetivo, avancé un poquito más abajo. A esto es lo que yo decía, Ricardo, de que hay que tener el juego entre... Y ahí hay un error, ¿ves? Identificar es un verbo muy específico para que esté en el tercer lugar. Si queremos que haya una cuestión creciente de complejidad. Ahí habría que analizar los tipos de tareas implementadas para la enseñanza. Yo ahí trabajaría con los recursos didácticos. A ver, Kelifer, imagínate esto. Vos para la primera investigación, para la primera etapa haces documentos curriculares, lineamientos curriculares, todo eso. Después vas y haces entrevista a los maestros. Sí, señor. Después, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que construir un instrumento para poder indagar desde las voces de los estudiantes o de los compañeros o de los directivos que te digan cómo enseñan gráficos esos maestros. ¿Me seguís? No cómo aprenden, sino cómo ellos se referencian. Digo, podés hacer son niños de primer grado, sé que es más complicado, pero podés entrevistar a directivos, podés entrevistar a jefes de área, podés entrevistar a colegas, y si no directamente vas a ir a observar. Entonces, para ir a observar tenés que analizar los recursos didácticos desplegados en esas clases de matemática. Yo no pondría tareas implementadas, porque si no reducimos la didáctica a una cuestión mecánica, instrumental, y la didáctica es mucho más. Por eso es que acá le falta un poquito de contenido epistemológico. La didáctica no es solamente implementar tareas. ¿Sí? Si nosotros entendemos a la didáctica, esto seguramente lo retome Luis las clases que vienen. Si nosotros entendemos a la didáctica solo y exclusivamente como puesta en marcha de una herramienta para que alguien aprenda o enseñe, lo estamos poniendo en una mirada mecánica, tecnicista del campo de la didáctica, que ya ha caducado. La didáctica es mucho más que poner en práctica, es una decisión epistemológica, política, estética, donde juegan coordenadas afectivas, amorosas, experienciales, empáticas, ¿sí? Entonces, yo no puedo reducir eso. Entonces, yo no pondría tareas implementadas, sino que analizar los recursos didácticos
desplegados en las clases, las planificaciones docentes, las carpetas o las producciones de los estudiantes. ¿Se entiende lo que te planteo? Señor. ¿Sí? Entonces, en un tercer nivel de análisis más complejo, yo voy a ir a observar en la práctica. ¿Sí? Y podrías poner un cuarto objetivo que englobe los otros tres. Analizar desde el entramado resultante entre las políticas públicas y diseños curriculares, los testimonios de los docentes y las clases desarrolladas en el aula, las prácticas de enseñanza de los maestros en matemática que enseñan con gráficos, etcétera, etcétera. Se entiende como que el último objetivo como que engloba el resto. ¿Por qué te planteo esto, Kelifer? Y decime si voy muy rápido. Te planteo esto porque me parece que ahí, después de haber observado a cada uno de los 7 maestros, vas a tener que hacer un grupo focal con ellos, con los 7. Porque vas a necesitar mayor complejidad. A ver, uno hace una entrevista a un docente, lo va a observar, y vos encontrás otras cosas que no encontraste en los testimonios. ¿Me seguís? Sí, señor. Entonces, ¿cómo recuperás ese dato? ¿Haciendo un grupo focal o haciendo una nueva entrevista individual? No te queda otra opción. Si no te quedás como con ganas de saber más. Digo, vos trabajaste con los diseños curriculares, trabajaste con los testimonios de los 7 docentes, los vas a ir a observar, viste cómo despliegan sus recursos, sus estrategias, bla, 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 y después ¿qué? Después estaría bueno volver a preguntarles después de las observaciones. Porque por ahí uno hizo algo particular que no te había dicho algo en la entrevista, y eso está riquísimo para la investigación. Entonces, el cuarto objetivo te habilita a que vos pongas en la etapa metodológica un cuarto nivel en donde vas a hacer grupos focales. Profe, usted me había dicho aquella vez que ese grupo focal podría inicialmente no haber estado contemplado, pero la necesidad de la investigación lo amerita. Claro. O sea, pero desde ya uno puede prever que eso puede pasar, entonces desde ya lo puede incluir, ¿no? A su sugerencia, ¿no? Yo diría que lo incluyas porque me parece que está bueno. Después no sé si los 7 van a querer ir al grupo focal, pero con que vayan 4 está muy bien. Bueno. A ver, vamos a la metodología. Profe, No lo leas, pasalo rápido porque yo lo voy viendo así en líneas generales. Bueno, lo mismo, ¿ves? Sampieri escribió en el 2010. Muchachos, hay que leer otras cosas. Bajen un poquito más. Profe, en realidad, con estas cuestiones de que no sabía si era así o no era así, lo que hice fue poco. O sea, lo que hice fue poco como al intentar esto. Baja un poquito más. A ver, esos 7 me dijiste ahí, 7, pará, subí. Son 7 maestros que desarrollan su y con formación nivel. ¿Escogidos como representación de toda la sede de la institución? No, eso sacalo. Porque no estamos buscando representatividad. Bajá, esta característica se hará desde los testimonios de los maestros y un autoconcepto. Bueno, eso tenés que revisarlo. ¿Y qué más? A ver, baja un poquito más. No, profe, ya lo otro es como intentar armar. Bueno, claro, te falta, Kelifer, te falta. A vos te falta, vos tenés de alguna manera el objeto de estudio más cerrado que Ricardo, pero te falta lo que sí tiene Ricardo, que es una primera parte de fundamento de la investigación y la parte de las etapas. ¿Está? Listo, profe. Listo, gracias. Lina creo que estaba. Bueno, profe, pues yo, como no tenía tema definido, Sí. tuve varias opciones y hasta hace poco como que ya me definí por uno. Perdón, Lina, ahí me pregunta Marcela qué toca leer. Toca leer bibliografía más actualizada y hay bibliografía que están en el aula virtual que les pasé. Incluso les pasamos los textos de Denzin y Lincoln la última vez, que son del 2015. Digo, están un poco más actualizados.
les pasé una revista de investigación cualitativa que publica, tiene libros publicados, tiene conceptos, miren, creo que se las pasé la última sesión, revista cualitativa de investigación cualitativa, a ver si está acá, y tiene textos publicados desde el 2022, desde el 2019. Entonces, esto quiero decir, no, bueno, el último es del 2019, pero digo, podemos de alguna manera actualizar lo que dice Sampieri. Digo, yo siempre hago este mismo chiste en la clase. Sampieri escribió en el 2010. Creo que alguien escribió sobre investigación cualitativa o metodología de la investigación en estos últimos 12 años. No se es como esto, es como no se casen con lo primero que lean. Tienen que leer otras cosas. A veces uno cree que la metodología es una pavada, y la metodología es una de las cosas más importantes de una tesis, de un proyecto. ¿Sí? Eso me refería. Lina, ahí me estás compartiendo el posible estudio de la exploración vocacional y área técnica frente a la decisión vocacional y profesional de estudiantes. Es Profe, confuso. si ¿Qué quieres, querés investigar vos? exactamente, si quieres, me lo explico porque es que estaba buscando como las palabras eh, para organizar el título y pues así organizarlos. Por eso ahí dice posible todo, porque en realidad como que definido, todavía no he podido organizar con las palabras lo que quiero. Eh, yo tengo una idea, la institución en la que laboro yo es técnica, entonces Sí. me gustaría estudiar si por ser técnica logra perfilar al estudiante y al egresado en la toma de decisiones para su carrera profesional o vocacional, porque muchas veces salen y no cursan una carrera profesional como tal, pero el área técnica que usaron en la institución les sirvió como base Y ahí para tenés un problema, enfocarse. Lina, porque tenés un problema de factibilidad. Digo, que uno elija o no elija una carrera profesional no depende 100%, no depende casi, te diría, de lo que le puede aportar la escuela técnica a ese sujeto. Es decir, así como me lo presentás vos, Pues, profe, lo que pasa es que en la institución ha pasado eso, ¿no? Que por lo menos de sexto a noveno hay una rotación exploratoria donde los chicos en noveno grado eligen ya su profundización técnica en los grados décimo y undécimo. Entonces, pues, si de sexto a noveno ellos hacen un análisis de todas las áreas que vieron y eligen una para profundizar en su área técnica, yo quiero investigar si esto se cumple a cabalidad, ¿no? O si es que los ponen por ponerlos. Y como segunda opción, si estudiando su técnica dentro de la institución logran perfilarse para una carrera profesional, porque muchos sí salen diciendo de una vez, profesora, definitivamente esto es lo que yo quiero estudiar en mi vida. Bien, Por lo menos en mi ahí tenés ciudad, dos temas. la Ahí universidad tenés de dos la... temas, ahí tenés dos temas, dos problemas. Yo te pregunto, claro, ¿ves? Ahí tenés un problema que vos lo planteás en el título. Vas a trabajar con dos poblaciones, con estudiantes, pero también vas a trabajar con egresados. Ujú. Y eso te va a generar un problema en términos de tiempo de trabajo. Porque nunca vas, ¿se entiende? Digo, vos al estudiante, el problema de trabajar con los egresados es que vos se van de la escuela y después es complicado seguirles el paso. Al estudiante lo tenés en la institución, entonces vos podés trabajar con la institución. Por más que vos tengas registro de ellos, que hagas o sea, ¿se entiende? Entonces, el segundo problema que ibas a tener es que cómo seleccionás esos egresados, qué características van a tener esos egresados para que vos puedas usarlos en tu investigación. Porque ¿cuántos egresan por año en tu institución educativa? Más de 5.000. Ya me dio vértigo, de solo escuchar la palabra 5.000. Sí, es una institución grande porque tiene varias sedes. ¿Y cómo vas a hacer de la investigación? Bueno, pues como dije, pues la parte de los estudiantes, como dice, con más facilidad porque ahí están en los grados mayores, décimo y Claro, ¿y undécimo, cuántos son y los se que están en puede grados buscar. mayores? ¿Cuántos son? Son 10 décimos y ¿Y bueno, 9 cuántos undécimos. estudiantes? Son 40 por salón. ¿De cuántos salones? 10 décimos y 9 undécimos. Ah, Esto teníamos el año pasado, hay que ver este año cómo se organiza. claro. ¿Y cómo vas a tener tiempo vital
para poder hacer toda la investigación. No, pues tampoco se van a investigar todos, ¿no, profe? Se tomará como una muestra. ¿Y cómo vas a tomar la muestra? Bueno, pues, no sé, Ajá, viste que ahí aparece el problema. Ahí aparece el problema. ¿Por qué? Porque primero que la muestra que vos vas a utilizar no necesariamente tiene que ser representativa, pero sigue siendo muy amplia la población. Entonces, ahí tenés un tema. La primera decisión que vos tenés que trabajar es, ¿vas a trabajar con estudiantes o vas a trabajar con egresados? Con los dos no vas a poder. Son 6 especialidades dentro de la institución. Son 6 Entonces especialidades. yo pretendía elegir 2 estudiantes por especialidad para... Claro, pero ¿qué criterios vas a utilizar para seleccionar esos 2 estudiantes por especialidad? Bueno, pues hay varias, perdón la redundancia, variables, ¿no? Porque se podría es que se me da la palabra ahorita, Pero y te vuelvo a decir, ¿vas a trabajar con estudiantes o con egresados? Pues, profe, la verdad me gustaría trabajar con los dos, ¿no? Porque en el ciclo de bachillerato, los estudiantes tienen una elección para su área, su carrera. Bueno, si vas su a trabajar con especialidad. los dos, tenés que resolver con tu director de tesis Ujú. qué carácter va a tener la investigación. Para mí, si vas a trabajar con los dos, va a ser un análisis cuantitativo descriptivo. No vas a poder trabajar en el orden de la profundidad, de Cualitativo. hacer entrevistas, todo eso que estamos trabajando, no lo vas a poder hacer. O lo vas a poder hacer en un último nivel, como para profundizar un poquito el análisis descriptivo. Pero vos no vas a poder trabajar. Digo, porque si vos me decís, elijo 10 egresados de 5.000 por corte, ¿cómo haces? No, pues se elige, lo que yo decía, se elige por especialidad 1 o 2 egresados. Claro, pero en realidad, está bien, pero por especialidad por año, ¿cuántos egresan por especialidad? Lo que me estás tratando de decir es que por año debo elegir durante cierta cantidad de años. Es que también tenés, cuando vos trabajas, Lina, cuando vos trabajas con egresados, vos tenés el problema que todos los años se egresan. Sí, Bueno, pero entonces se tenés que trabaja elegir una corte. se trabaja con una corte, sí. A ver, vos imaginate que vas a empezar la investigación en el 2024, o en 2023, 2024. ¿Con qué egresados vas a trabajar? Pues se empieza la investigación con los que ya hayan salido, que ya sean egresados y O estén no, cursando su pero carrera depende de profesional. la pregunta de investigación. Esa es por ahí no me estoy haciendo entender. Esa es la gran complejidad de trabajar con egresados. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo dirijo una tesis compleja que trabaja cómo inciden las pasantías laborales en la carrera en la universidad, ¿sí? Cómo inciden las prácticas profesionales o las pasantías en los egresados de la carrera de ingeniería. Es decir, cuánto de las pasantías que ellos cursan en la universidad les sirve para el desarrollo profesional, ¿sí? Entonces, lo primero, esta misma discusión que estoy teniendo con vos la tuve con mi tesista. ¿Por qué? Porque ahí tenés el problema de que si vos tomás egresados recién salidos de la escuela o de la universidad, no tienen el ejercicio profesional desarrollado. Entonces, no sabés cuánto ha incidido eso en el ejercicio profesional. ¿Por qué? Pero ya tienen su experiencia, ya tienen la experiencia de los 2 años técnicos. No, pero además, porque muchos te dicen, mirá, yo me di cuenta que me había servido lo que vi en la escuela o que lo que vi en la universidad, después de 4 o 5 años de estar en el trabajo, en el mercado de trabajo, por ejemplo, en la profesión. En el caso tuyo, estás haciendo una transposición de la escuela secundaria a la universidad, ¿verdad? Profe, es que la idea no es que ellos se den cuenta si les sirvió o no les sirvió. Lo que estamos hablando es si se logra perfilar al estudiante. O sea, le presento un caso. Cuando yo estoy impartiendo en mi especialidad técnica, que es mecánica industrial, hay muchos de mis estudiantes dicen, profesora, definitivamente esto es lo que quiero. Como otras chicas dicen, definitivamente esto es lo último que yo voy a estudiar cuando me gradúe. Quiere decir que ya tuvieron su primera frustración y no van a entrar a una carrera profesional
a abandonar su carrera, como pasa varias veces en el tercero o en el cuarto semestre. Pues no le Bueno, aseguro mira, vamos a 100%. avanzar en el objetivo general. A ver. Analizar las posibles causas que llevan a los estudiantes a seleccionar su profundización técnica y egresados a elegir su carrera profesional o vocación. Claro, ¿ves? Yo para mí, mi humilde sugerencia, después Sí, preguntásela al doctor Portas, pero para mí tenés que elegir una de la población, una de listo. las dos. Para Entre mí. estudiantes y egresados. Claro, pero insisto con esto, chicos, no quiero quedar como que yo elijo. Yo para No, no, mí, no, tranquilo. mi humilde consejo. Después cada uno verá lo que hace. Yo elegiría una población. ¿Por qué? Porque si no es mucha la carga de trabajo que te requiere. Pero si vos querés hacer las dos y tu director te autoriza, bárbaro. Ahora voy, Geraldine. Ahora, ¿por qué te digo esto, Lina? Porque son dos objetos de estudio distintos. En uno vos querés ver cómo se selecciona, cuáles son las causas que llevan a los estudiantes a seleccionar su profundización técnica. Y en otro es cuáles son las causas que llevan a los egresados a elegir su carrera profesional. Son dos objetos de estudio distintos. Sí, son dos Ok, preguntas sí, distintas. entiendo. Ahora, todo lo que vos me pones ahí, analizar las posibles características que llevan a los estudiantes a elegir su especialidad, establecer la relación entre especialidad técnica y carrera profesional, conocer y valorar la percepción y opinión del alumnado acerca de la exploración vocacional. Todo eso lo puedes hacer en una encuesta. Ah, ok. Todo, ¿eh? Identificar las principales razones por las cuales los estudiantes eligen la especialidad. A esto me refiero, de que si vos vas a tomar este objeto de estudio y lo vas a hacer generalizado, va a ser un estudio más descriptivo cuantitativo, porque es difícil poder profundizar. O solo vas a poder profundizar una vez que hayas hecho una buena indagación cuantitativa estadística de todo esto. Ahora, yendo a la cuestión, perdona que no te esté ayudando mucho, pero eso depende mucho de qué es lo que vos querés hacer. Digo, ¿se entiende? Puedo decir, bueno, elijo dos por especialidad. Bueno, ¿y por qué elegís esos dos y no otros dos? Esa es la gran pregunta. ¿Y Pues cuando dos se de toma la cuánto? muestra, no se toma por muestreo. Sí, bueno, pero vas a jugar con muestreo, tiene que ser representativo el muestreo. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿cuántos estudiantes egresan por especialidad? Bueno, hay 100. Bueno, ¿cuántos vas a tomar? ¿Dos por dos? ¿Se entiende? sí. Son muchos, son muchos. Entonces tenés que empezar a generar esos criterios de selección. Y para avanzar, después, bueno, seguimos trabajando porque tenemos 3 clases más todavía por delante. Los objetivos, no usamos para todos, anótenlo por ahí, no usamos el verbo conocer, Ah, porque ok. ya lo dije, que conocer, conocemos permanentemente. No usamos el término valorar, porque no estamos valorando, no estamos diciendo esto es bueno o esto es malo, estamos indagando. ¿Sí? Identificar es un verbo que lo reservamos para el primer objetivo específico, no para el último, porque se entiende que uno va creciendo en la investigación y la va haciendo más compleja. Entonces, yo me reservo los verbos complejos para el final de los objetivos específicos. Ok. Y la pregunta de investigación, que ahí la estoy viendo, Tengo dos preguntas. no se Pero, responde por sí o por no. La ok. institución técnica Damaso Zapata, con su exploración vocacional, ¿logra perfilar a sus estudiantes frente a la decisión vocacional? ¿Sí o no? Y se terminó la investigación. ¿Dónde está la complejidad? La pregunta sería, ¿cómo la formación recibida en la institución técnica facilita o no, o facilita, obtura la profundización técnica en los estudiantes? ¿Se entiende? Porque si no quedamos en el sí o no. Y la segunda pregunta también está orientada al sí o no. Y finalmente, ¿logra perfilar el egresado sí o no? Y se terminó la investigación. No, dale un poquito más de complejidad. ¿Sí, Mira, profe, lo Lina? que yo decía con los estudiantes, el estudio con los estudiantes sería la exploración vocacional que se imparte en la institución durante los grados sexto a noveno grado, que es el bachillerato, logra perfilar al estudiante que pasa al grado décimo en su elección a la especialidad, ya que ellos de sexto a noveno ven una rotación de todo.
y cuando se van a pasar Bueno, de noveno a décimo, ellos ya eligen por sí solitos bueno, por qué lado avanzá quieren entonces. profundizar. Avanzar en el proyecto y todo esto me lo tenés que contar en el proyecto. Pero ya tenés la decisión que tenés que trabajar con una población, cómo se hacen los objetivos, fíjate en los modelos que hay en el aula virtual, por favor, fíjense, no está de decorado el aula virtual, fíjense, y a partir de ahí van construyendo el proyecto, ¿sí? Sí, profe, es que como dije, hasta ahora estaba organizando porque hasta hace muy poquito elegí como tal el tema, no Por coloqué eso estamos para todos eso, los estamos... temas que había elegido. No, 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 por eso. Entonces, Listo, Lina, pasamos al siguiente, así vamos avanzando. sí, Gracias. a usted, profe. Creo que estaba Julio. Julio, lo hacemos bastante rápido porque creo que vos estás avanzado en algunas cuestiones. Vale, voy a compartir Dale, entonces. dale, dale. Después queda Javier, Carmen y no sé si alguno más quiere preguntar. No sé si se ve ahí. Sí, ahí se ve. Bueno, ahí está el... A ver, voy a ubicar acá, donde ir bajando. El título, ahí está, título del proyecto de Sí, tesis educación. justificalo. Porque está como, creo que el perfil está... Me queda, el lado derecho no está justificado el margen, me parece, Ah, ya, ok. el título. Ahí está, ¿o no? No, selecciona el título. Todo, Ya, ahí. Y anda arriba del párrafo, justifica, abajo, abajo, abajo. A la derecha, abajo, abajo. No, 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 arriba. En la misma barra del sí, archivo, sí. arriba, abajo, un poquito más abajo. Acá, en... Donde dice párrafo, acá abajo. Arriba de ahí, donde dicen las líneas. No, 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 salí de ahí. Es que me tapa ahí algo. No te tapa, por eso salí de ahí. Ahí, arriba de párrafo, hay un texto que está bien cuadradito arriba. La libra de la palabra párrafo. Ya. ¿Lo encontraste o no? ¿Sí? Ahí, Justificar. ese, ahí. Justificado. Ahí. Es. Sí, pero no sé por qué se te queda así. Bueno, no importa. A ver, subí un poquito. Ya. ¿Se visualiza ahí? Sí. ¿Por qué pones punto y coma? No lo sé, para dar... Entonces no, entonces pone punto. Ya. Por ahí está. Ese sería el... A mí, ¿sabe qué me está título. faltando ahí, Julio? El título está bien, pero mira, me pones como ideas así como muy rimbombantes y me falta ¿Ya? la población. Por ejemplo, bueno, educación rural en el archipiélago de Chiloé. Bueno, ya me situaste que vas a trabajar en la escuela rural. Entretejiendo resistencias desde la escuela y la comunidad. Perfecto. ¿Resistencias a qué? No lo sé. Estudio de caso de la escuela rural de Quilquico y su contextualización situada para la comprensión de las nuevas insularidades. Me falta un poquito más de... Bueno, a ver, Sí, bajemos un poco más, a bueno, ver. el título lo he estado leyendo harto como y para especificar más a qué se refiere. No sé si después en el resumen voy Digo, explicando porque un un poco. título de una tesis, el título de una tesis tiene que ser lo más claro posible. Podés jugar con algunas cuestiones más metafóricas y demás, pero el título de la tesis no es un título de un libro, no es un título de un capítulo, es un título de una tesis. Entonces tiene que ser bien, bien explícito qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a trabajar. Pero bueno, baja y vamos a ver los objetivos. Ya. Me voy al objetivo entonces. Objetivos. A ver, analizar la situación de la educación básica rural en el territorio insular a partir de la experiencia de la escuela rural y las voces de la comunidad junto a la visión bibliográfica del estudio. Bueno,
tenés 2 objetos de estudio ¿Mm? y 2 objetivos generales. Tenés que elegir uno. Ya. Una cosa es analizar la situación educativa básica rural en el territorio insular, a partir de las voces de la comunidad. Y otra cosa es enfocarte en el análisis o en la comprensión del proyecto educativo institucional en defensa del patrimonio y la cultura y el medio ambiente de esa institución. Entonces, si vos vas a trabajar ese proyecto educativo institucional de resistencia, ese es tu objeto de estudio, no la situación educativa educativa rural de la isla, ¿se entiende? Exacto. Bueno, entonces, ahí tenés que modificar el título, porque tu centro de análisis, de interpretación, de comprensión es el proyecto educativo institucional de la institución educativa tal. No la educación básica rural en el territorio insular. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Inevitablemente vos vas a trabajar eso cuando trabajas tu tesis. Pero Claro, tu porque va a ir trabajo haciendo es exacto. ¿Está? Ahora, lo segundo que te marco es que ya lo he marcado. No van las palabras interrogativas en los objetivos. Entonces, yo no comprendo cómo la defensa del patrimonio, sino comprendo la manera en la cual la defensa del patrimonio, la cultura y el medio ambiente a través de un proyecto educativo institucional se transforman, no se transformarían. Porque si se transformarían, estoy hablando en futuro, que es algo que no puedo indagar. Ya. Yo tengo que indagar lo que está transformando ese proyecto educativo institucional hoy. Que es lo que vos vas a ver. Luis siempre dice, el doctor Porta siempre dice que uno como que suspende el tiempo en una investigación. Entonces, yo no puedo indagar lo que va a venir, entonces puedo indagar lo que ya pasó o lo que está pasando. ¿Está? Sí. Bien. Después, describir aquellas prácticas educativas que desarrolla la escuela en cuanto a la incorporación de la pertinencia cultural, el patrimonio cultural y la defensa del medio ambiente de su propio proyecto. Está bien. Vas a analizar. Yo primero, Julio, describiría no las prácticas educativas, sino el proyecto educativo institucional. Yo describiría el proyecto educativo institucional. No sé si hay algún material ya escrito. Yo describiría eso. Bueno. Revisar aquellos hitos de relevancia de educación insular desde la revisión histórica de la literatura. Esto es estado del arte. No va en la metodología, no va en los objetivos, el segundo objetivo específico. El segundo hay que sacar. Indagar acerca de aquellas. Indagar acerca de acciones. Indagar las acciones educativas con sentido de aprender. El tercero es muy amplio, Julio. ¿Cómo va a hacer eso? Indagar acerca de acciones educativas con sentido de pertinencia desde los niveles. Sí, a ver, lo había pensado en lo mejor un espacio comparativo entre lo que hace esta escuela en específico y otras experiencias que hay acá en el territorio. Pero ya eso en sí mismo es una tesis. Este hay que revisar entonces. A ver, yo creo que te tenés que enfocar. A ver. Yo creo que te tendrías que enfocar en el proyecto educativo institucional de esta escuela. Ya. E indagar el caso. Trabajar con caso implica profundidad. Entonces, el primer objetivo específico es describir el proyecto educativo institucional desde los documentos que tenga la institución. Después tendrías que trabajar con los directivos, con los fundadores, si hay fundadores, si no, con los coordinadores de los niveles, así, con la gente que maneja de alguna manera la toma de decisiones de esa escuela. Después tendrías que trabajar con los docentes de esa escuela, y después tendrías que trabajar con los estudiantes de esa escuela. Digo, no hay mucha vuelta. O tendrías que trabajar más cuestiones etnográficas, es decir, que vos vayas a la escuela, registres lo que pase en esa escuela, en esas prácticas, ¿sí? Yo no sé si la potencia de tu trabajo está en la comparabilidad de todo el sistema educativo rural de la península, de la península, no, de la isla.
sino hay que enfocarse en tu experiencia. Quizá podés ponerlo como un último objetivo específico, que es decir, bueno, a partir de lo relevado, ¿Ya? ¿sí? Recuperar semejanzas y diferencias con otros sectores, digo, como algo más así como un epílogo de tu trabajo. Ya. Pero si lo haces antes, corres el riesgo de que tu tesis se corra para el lado que no querés hacer, porque vos querés específicamente visibilizar, analizar y comprender lo que pasa en esa escuela. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora te va a cambiar las etapas, porque ahora vas a tener que reacomodar un poco la metodología, pero a ver qué pusiste en la metodología. Ahí parte. Bueno, ni hablar la bibliografía, Julio. Ujú. Ni tengo que decir nada. Ya está, hay que actualizarlo. 91, 78, 99. Pasaron 20 años, 30 años, 40, 50 años de lo que se escribió ahí. ¿Sí? Sí, lo pensé cuando estaba recién revisando los anteriores. Independiente, bueno, después en el estado del arte tengo actualizada más bibliografía. Bien. Baja un poquito, está bien eso. Baja. Baja un poco más. ¿Quién es William James? Un autor que encontré en el libro de metodología de la investigación de Pérez, si no me equivoco, y me llamó la atención lo que él plantea sobre el paradigma sociocrítico. Bueno, pero en definitiva lo plantea Pérez. Ah, ya, No sé. ahí hay que... Ya. La heurística, bueno, seguí un poquito más para abajo. ¿Ves que Müller también escribió en el 87? Seguí más abajo. Más abajo. Más. Más abajo. Ahí ponele como subtítulo etapas e instrumentos. Bueno, esto es lo que ahora se te va a cambiar. Este apartado va a cambiar, Julio, porque vos tenés una otra, vas a estructurarlos de otra manera los objetivos, ¿sí? Entonces, esto es lo que te va a cambiar ahora, ¿sí? Pero la Ok. modalidad es esa, está muy bien. En la primera instancia haré tal cosa, en la segunda tal otra, está muy bien, ¿sí? ¿Está? Sí, Bien. Bien, Julio, muy bien. Avanzá entonces en eso. gracias. A Cualquier ver. duda me preguntás. Y ahora saco el, no sé si salió. Todavía no salió. A ver. ¿Ahí? Todavía no. Uh, Profe, pero a ver. Dejar de compartir. Ahí, Ahora sí. ya. Gracias, profe. Bien, creo que estaba Javier. buen día, Perdón, profesor. había una Pero pregunta que quedó en el chat. Perdón, Javier, pará. Había una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo se estima en la investigación? Porque en este caso no se puede hacer un seguimiento de la transición de estudiante egresado. Bueno, es una buena pregunta. En realidad, los análisis de transición, de seguimiento de una corte, te llevan más tiempo, está claro. ¿Cuánto tiempo se estima que dura una investigación? Depende del tesista. Si vos querés seguir un egresado 5 años,
la tesis no la vas a terminar antes de los 5 años. O sea, entonces, nosotros no sugerimos el seguimiento de una trayectoria puntual porque te atrasa la tesis. ¿Se entiende? No sé quién preguntó, Geraldine creo que preguntó. Ahora, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo que digo es que depende del seguimiento que vos hagas, es la tesis que vas a terminar. ¿Sí? Bueno, Javier. Sí, perdóname, es que yo hacía la pregunta, perdón, hacía la No hay pregunta problema. por el momento en que estabas hablando con Sí, sí, la por eso lo ponente anterior. aclaro. Que el seguimiento de un estudiante o de un grupo de estudiantes es complicado porque te atrasa la tesis. Pero ¿cuánto debe durar una investigación? Yo lo dije. La investigación dura de acuerdo a los tiempos que cada tesista puede meterle o puede hacerla, digamos. Está claro que Ok, uno no hace una tesis para una investigación que tarde 10 años, ni tampoco la puedes hacer en un año. Pero sí en 2, 3 años la puedes hacer, 4 años. ok, Bueno, Javier, ahí listo, gracias. no, de nada, estás compartiendo. Sentido de la convivencia escolar en estudiante del último grado. Bueno, haber explicado un poquito esto del estudio de multicaso, del sentido de la convivencia escolar. Sí, ¿Hola? sí, profesor, le escucho. Sí, digo, explícame un poquito esto, a ver qué quieres hacer. Yo quiero, en esos colegios de suroccidente del distrito de Barranquilla, mirar, o sea, hacer un análisis, un diagnóstico, coger la percepción de los estudiantes. Bueno, inicialmente quería maestros y familias, pero en la clase pasada usted me aclaró que es mejor coger sea maestro o sea los padres de familia o solo estudiantes, una población específica y definitivamente los estudiantes y es lo más importante porque se ha visto, se ha incrementado demasiado. Profesor, o sea, la misma Secretaría de Educación aquí en los entes gubernamentales han estudiado qué sucede con estos colegios. O sea, realmente internamente se ve un factor de convivencia horrible, o sea, ni comentar. Entonces, quiero, ¿verdad? Comparar colegios, porque hay colegios que cada día se aumenta más y hay colegios que sí han procurado, han evitado esta convivencia, ya hasta, o sea, han mejorado, o sea, tampoco han evitado, pero sí lo han mejorado, lo han controlado y eso involucra a los docentes y a todo el personal académico, comunidad académica de los colegios. Lo que pasa es que son muchas instituciones educativas, ahí donde también es una población bastante extensa. Tocaría mirarlo más adelante, o sea, hasta qué punto, o sea, coger referenciados esos tipos de colegios donde me tocaría investigar la Secretaría de Educación qué colegios tienen mayor incidencia en más problemas de convivencia, ¿verdad? Tocaría hacer ese análisis, por lo menos identificar. A mí, o sea, yo lo que quiero identificar cuáles son las conductas que realmente afectan la convivencia escolar en esos colegios. O sea, es como algo, hasta o sea, es algo, un trabajo social, o sea, de pronto es más el ámbito de trabajo social, o sea, no sé hasta qué punto, pero me interesa mucho, a mí también me interesa mucho la tesis que usted está haciendo con las prácticas, porque yo soy docente de una institución de educación superior, pero relacionada a la administración pública. Y los egresados me llaman a mí hoy en día, profesor, ahora sí entiendo por qué usted nos explicaba todo lo referente a la administración pública, que no es fácil, pero porque ellos hicieron práctica. Claro. Y también tengo ese proyecto que usted me acaba de despertar ahora mismo, lo tengo en mente, o sea, lo tengo ahí, porque tengo la facilidad de hacerle seguimiento dónde están esos egresados. Y por qué Bueno, la importancia de ese, o sea, la práctica, profesor, para mí me parece que es esencial en un egresado, en bueno. administración pública. Mira, Javier, me has contado muchas cosas y muchos objetos de estudio. Sí, Y que vos lo podrías hacer en varias vidas. ¿cómo va a ser? En varias vidas terrenas. Algunas cosas que me contaste dialogan con lo que me estás mostrando que escribiste y otras que no. Digo, Sí,
primero me dijiste, quiero hacer un análisis comparado de las... Bueno, el objetivo general entonces tendría que ser comparar, no comprender e interpretar. Después me dijiste, quiero trabajar, ya partís de una hipótesis o de un prejuicio, o de una hipótesis, vamos a poner esa hipótesis, de que hay cuestiones que hacen pensar que la convivencia escolar en las escuelas de Barranquilla, de Colombia, se ven alteradas y se ven dificultadas a partir de prácticas que no son las que uno espera para una convivencia escolar. Entonces, a partir de ahí ya entras en cierta hipótesis, que hubo un cierto prejuicio de lo que vas a ir a encontrar. Después me dijiste que vas a comparar aquellas escuelas que tienen una convivencia escolar de las denominadas más escuelas dificultosas y una de las que mejor. Entonces, eso es otro objeto de estudio. Y después lo que vos me pones acá es que vas a interpretar el sentido dado por los estudiantes sobre las experiencias de convivencia escolar, que es otra cosa. Entonces, eso por un lado. Después tenemos el problema de la población. Es una población que aún cuando vos elegiste trabajar con estudiantes, estás eligiendo trabajar con estudiantes de escuelas del suroccidente del distrito de Barranquilla. O sea, y después, si esto fuera poco, me decís que querés darle un color, una cuestión de trabajo social. Más de... Entonces yo digo, bueno, ¿cómo va a ser este hombre para hacer todo esto? Es la gran pregunta. Entonces, yo creo que el desafío, Javier, es empezar a cerrar. Digo, vos vas a poder trabajar, para mí, cómo vive una convivencia escolar una institución de Barranquilla. Y meterte en el corazón, etnográficamente, de una de las instituciones. ¿Sí? Si vos querés hacer un análisis comparado, no tomes todas las escuelas, tomá 2 o 3, con diferentes distritos, emplazadas o ubicadas territorialmente en diferentes contextos, y vos trabajás, pero que tu objetivo sea el comparar, no el indagar o el interpretar. El objetivo general... Yo le había dicho 3 escuelas, le había puesto comparar 3 escuelas, fíjese usted. Bueno, pero no vas a comparar 3 escuelas, vas a comparar 3 tipos de convivencia escolar. Ok, sí señor. Tiene toda Entonces, razón. pero eso tiene que ser el objetivo general, no el objetivo específico. Porque tu tesis va a ser una tesis de comparabilidad. Ahora, vos me preguntás a mí qué haría, yo no haría comparación. Yo quiero ir a indagar una tesis, una escuela en profundidad. ¿Por qué? Porque reúne ciertas características que la hacen que yo quiero ir a trabajar. Por ejemplo, yo estoy codirigiendo una tesis de un investigador, que es Adrián Pérez, que trabaja las trayectorias escolares de estudiantes, no trabaja convivencia escolar, trabaja de estudiantes que cursan, estudiantes de secundario, que van a la escuela a 2 tipos de escuela. Una escuela que está emplazada, que está en un espacio urbano de marginalidad y de pobreza extrema, y una escuela que está emplazada en el centro de la ciudad. Pero no hace comparaciones entre una escuela y la otra, sino que directamente indaga cómo son las trayectorias educativas en cada una de las instituciones, sin el objetivo de comparar. Entonces, está claro que las trayectorias educativas en un contexto... Entonces, ¿qué encuentra él? Encuentra que muchas veces en las escuelas de periferia o en las escuelas de centro de la ciudad hay chicos que viven en la periferia. Entonces, hay una trayectoria ahí que hace crujir ese objeto de estudio. Bueno, lo que te quiero decir, poner en ejemplo, es esto, decir, bueno, por ahí tomás 2 o 3, pero por ahí no comparás, por ahí indagás la convivencia escolar. Ahora, después no es la misma la convivencia escolar en la escuela primaria, que en la escuela secundaria, que en la escuela que la educación secundaria superior. Y no es lo mismo la percepción de la convivencia escolar desde los estudiantes que desde los docentes, que desde los directivos. Entonces, si vos trabajás una institución, podés trabajar la convivencia escolar desde las 3 voces, ¿sí? Pero si vos trabajás con 3 escuelas, se te hace mucho trabajo después. Entonces, yo creo que tenés que elegir, estás en etapa de elegir, Javier. El tema es pertinente, el tema se puede hacer, la estructura de los objetivos que vos planteás está muy bien. Lo que yo creo que tenés que definir mejor es el objeto de estudio, ¿sí? Ok.
Y si elegís el otro, sobre los egresados, también lo mismo. Ese usted me acabó de, claro, o sea, yo tengo, o sea, los estudiantes en práctica de administración pública. Ahí el problema, ahí nosotros ¿qué hicimos? Ahí incorporamos a la tesis, al testimonio, a ver si la tengo por acá, el testimonio de... el testimonio de... Programas de ingeniería, ¿verdad? Yo Sí. también también soy ingeniero industrial. Bueno. ¿Podés dejar de compartir, Javier, que comparto una, Sí. una cosita? Nada. Dejar de compartir. ¿Pudiste? Ahí está. Yo les quiero compartir esto, pero más que nada para que vean. Está en proceso todavía la tesis, ¿eh? Vamos a dejar de compartir un segundo. A ver. Ahí está. ¿La ven? ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, Bien. señor. Bueno, este es el tema. ¿Ves? Las pasantías en la formación técnico-profesional en contabilidad y su inserción en el mercado de trabajo. Un estudio interpretativo del caso del bachillerato técnico. Unidad educativa particular bilingüe, Espíritu Santo, Guayaquil. ¿Sí? Es una tesis que está pronta a cerrarse, pero todavía le falta. Pero ella trabaja en marco legal, bla, 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 y quería compartirles. ¿Ves? La presente investigación analizará o analiza las incidencias de las pasantías en la formación laboral de los bachilleres técnicos de la Universidad de Espíritu Santo Guayaquil a partir de la interpretación que hacen los propios sujetos como docentes y graduados en dicha entidad. El estudio implicó una caracterización del papel de dichas pasantías en el proceso de formación técnico-profesional. Bueno, pero quiero mostrar los objetivos. A ver si están por acá. Acá está. Objetivo general, caracterizar la incidencia de las pasantías en la formación técnico-profesional e inserción en el mercado del trabajo en la Corte Promoción 2017. ¿Ves que la tesista ya especificó una corte de la Unidad Educativa Particular en Espíritu Santo? Entonces, describir las políticas educativas sobre el bachillerato técnico y las pasantías laborales en Ecuador, caracterizar la formación técnica profesional que se da en la Unidad Espíritu Santo de Guayaquil, de Ecuador, de la unidad, indagar la incidencia de las pasantías laborales y formativas en el desarrollo del trabajo de graduados de la promoción 2017 y coordinadores laborales atendiendo las relaciones superiores, y analizar el efecto de las relaciones que las pasantías le otorgan al futuro profesional para integrarse al mercado de trabajo. ¿Sí? Dice bueno, y después yo les quiero mostrar la metodología. Bueno, bases conceptuales, pero les quiero mostrar a ver si puedo ir a la metodología. Ese cuarto objetivo es ¿Cómo? el cuarto objetivo, profesor Jonathan, es el más, de todos los objetivos específicos son Claro. importantes, pero el último es el que anticipa, de alguna manera lo que vamos a vivir. ¿Sí? Es correcto, ¿no? Es que es ver la importancia que radica hacer una pasantía, una práctica de un egresado, o sea, hacerle ver, eso es, pero como todo hay que demostrarlo, o sea, sí, son importantes, pero ahí donde usted, ¿verdad? Con la investigación donde se va a demostrar que realmente se ven resultados positivos en los estudios. Sí, ahí les quiero mostrar. Muy interesante. Esto ya es análisis. Cuarta etapa, segunda etapa. Bueno, ven esto, miren, a ver si está. Creo que yo le hice correcciones, pero.
ver, yo le hice correcciones a este último sistema, pero... Bueno, nada, les iba a hablar de la población, pero fíjense, dice, en la primera instancia se procedió a establecer las técnicas de investigación, encuesta, entrevista, focus group. La encuesta se realizó a 18 bachilleres técnicos en contabilidad de la unidad educativa particular bilingüe. La entrevista en profundidad se la construyó para realizar a 13 empresas que han acogido a los estudiantes pertenecientes a la institución, trabajó con recursos humanos, y el focus group se efectúa a través de 10 docentes de la unidad para ver cómo son las prácticas de pasantías, ¿no? Bueno, y ahí va contando cómo fue la práctica. Esta es la tesis, digamos, que yo les decía, pero está todavía trabajándose, todavía no la cerramos, porque tiene algunos errores. Bueno, ¿quién quedaría para compartir? No sé, Ani, Freddy, creo que estaba la profesora que me pidió tener el espacio, no me acuerdo quién era, pero bueno, ahora no compartió. Carmen, está Carmen también. No sé si Carmen querés empezar vos y después Freddy. Sí, buenos días. Hola. ¿Sí se mira lo que estoy compartiendo? Sí. Listo, ahí empieza. Esa es mi pregunta. Ahí inicia el título, los objetivos. Qué lindo tema, me gusta. El trabajo infantil es un tema que está muy bueno indagar. Es muy complejo porque tocas temas de vulnerabilidad y hay que ver que la gente quiera participar, pero bueno, no comprender qué influencia, comprender la influencia que tiene el trabajo infantil en el aprendizaje de los estudiantes. Ah, ya, cumple. Nunca de grado octavo. Grado octavo es primaria. No, es secundaria. Tenés que aclararlo, porque siguen siendo menores. Entonces, cuando vos vas a trabajar desde sus voces, tenés que tener cuidado con eso. Sí. Ahí estoy viendo un objetivo específico que dice conocer. Ustedes me van a sacar de quicio, ¿eh? ¿Qué dije yo del verbo conocer? El verbo conocer es muy amplio y ambiguo para la Todo el investigación. tiempo conocemos, todo el tiempo, no podemos usarlo para el objetivo específico. Sácalo. Ya. Entonces allí debería ser como indagar. Describir, podría yo. Carmen, yo lo primero que haría sería identificar a aquellos estudiantes que trabajan. Es básico eso. Lo primero que haría. Porque no creo que todos trabajen, hagan trabajo infantil. En las zonas rurales la mayoría. Bueno, pero la mayoría, no todos. Entonces podrías identificar a aquellos estudiantes que realizan trabajo infantil en el mismo tiempo o en la misma etapa en donde tienen que ir a la escuela, por ejemplo. Y después sí, describir el nivel de aprendizaje, después sí, identificar desde las voces y testimonios cuáles son los motivos para realizar trabajos de edad temprana y cómo estos influyen en su desempeño escolar. Indagar las prácticas extraescolares de la escuela a partir de las voces y testimonios de los miembros del núcleo familiar y la observación. Analizar los resultados. Sí, y tenés que entrevistar a los docentes. Ese estaba aquí en este primer objetivo. Sí, pero a los sí, no. Porque vos vas a preguntarle a los docentes sobre el desempeño de los estudiantes. Vos tenés que preguntarle sobre todo, sobre el desempeño de los estudiantes y sobre este hecho de trabajo infantil. O sea, ¿ese es otro objetivo? No sé, tendrías que entramarlo ahí. Ahora, lo que yo te digo es que ojo con banalizar lo del trabajo infantil. Vos decís, bueno, la mayoría trabaja. Bueno, pero no tiene que trabajar, porque están en edad de no trabajar. Hay una cuestión de los derechos del niño que dice que no tienen que trabajar en determinada edad. Entonces, bueno, pero en un contexto rural se trabaja. Bueno, pero no se tiene que trabajar. Cuidado con eso, ¿eh?
Cuidado con eso. Incluso yo trabajaría con, yo no sé, yo haría, bueno, no, es lo que haría yo, no lo que harías vos, está bien. Analizar los resultados obtenidos, está bien. A ver más abajo, a ver cómo te quedó la Claro, metodología. No, la presente investigación aboga por un tema el cual busca observar el comportamiento y percepción de las personas en un tema particular. No me decís nada, nada de nada. Me decís que el cielo es azul ahí, nada más. ya. Y me decís que vas a hacer una investigación cualitativa, pero también vas a hacer una investigación etnográfica, me decís también. Sí, Bueno, pero hay que darle una vuelta más. Baja un poquito más, baja. No, tenés que ampliar el fundamento epistemológico de la metodología con más autores, por qué es cualitativo, por qué es etnográfica. No pongas así tipo diccionario, población, 2 puntos, sino que en la misma narración de la metodología vas contando lo de la población y listo. baja los instrumentos, a ver. En la Ojo con muestra, lo de la muestra intencionada, ojo, eh, porque tenés que seleccionar. Vos vas a trabajar con los que te digan que, que están trabajando, ahí ya tenés la población. listo. Bajá, bajá, bajá. Bueno, Carmen, lo mismo que les dije a todos. Hay que, a partir de los objetivos, tenés que ampliar la parte del instrumento de recolección de datos, porque tenés que Yo dividirlo por coloqué, etapas. por etapas, pero lo coloqué en orden de acuerdo a los objetivos. Claro, pero tenés Ujú. que ser en la primera etapa y tenés que fundamentar cada uno de los instrumentos con bibliografía. Ya, Entrevistas listo. a los estudiantes. ¿Qué tipo de entrevista? Ujú, ujú. ¿Está? Listo. Bueno, Bien. Freddy, listo, gracias. Vale, ya comparto. A ver. Estoy aquí. Compartir. Vale, aquí está. bien, ¿Lo leo? dale. Entonces yo tengo acá como título Acciones de profesores en el desarrollo de habilidades socioemocionales cuando se busca favorecer estas en la clase de matemáticas de un colegio público en Bogotá. Lo que está en rojo es lo que he ido cambiando con lo que ha mencionado, pero no sé si lo empeoré o ya Y lo claro, digo. porque vos me decís acciones de profesores en el desarrollo. Bueno, ¿qué cosas vas a observar de las acciones de los profesores? Pues se supone que todas las acciones que hagan en favor de Está las bien, pero habilidades socioemocionales. mira, yo te lo cambio y te digo, eh, no sé, en términos de, no sé, el color verde del bosque Peralta Ramos en la ciudad de Mar del Plata. ¿Y qué vas a hacer con el color verde del bosque Peralta Ramos en la ciudad de Mar del Plata? ¿Se entiende? Vos me decís una afirmación, una descripción. Acciones de profesores en el desarrollo de habilidades socioemocionales cuando se busca favorecer estas en la clase de matemática. Bueno, perfecto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué querés ver con esas? ¿Las querés cuestionar? ¿Las querés analizar? ¿Las querés interpretar? ¿Qué querés hacer? Vale. Entonces, quizá el tema no es las acciones, sino que es las habilidades socioemocionales en las prácticas de enseñanza. O vos querés ver cómo aprenden los estudiantes desde las habilidades socioemocionales. No, ¿qué hace el profesor? O sea, el tema surge porque en la institución donde estoy trabajando actualmente, en el año anterior nos dijeron hay que trabajarlas. Sí. Entonces había como un discurso de que era
producto de la pandemia, se habían visto dificultades de los estudiantes Sí. y Bueno, entonces entonces nos vos tendrías votaron que eso. poner las habilidades socioemocionales como recurso didáctico. Punto. Un estudio interpretativo en las prácticas de enseñanza de profesores de matemática del Colegio Público de Bogotá o del colegio tal en Bogotá. Entonces vos presentás cuál es. Y tu tema son las habilidades socioemocionales como recurso didáctico. Incluso puedes poner las habilidades socioemocionales como recurso didáctico post pandemia. Punto. Un estudio interpretativo de las prácticas de enseñanza de profesores de matemática en el Colegio Bogotá, por ejemplo. Bueno. ¿Se entiende? Entonces vos corres el eje, digamos, lo que a vos te interesa son las habilidades socioemocionales como recurso didáctico y cómo se implementan en las prácticas de enseñanza. Cómo estos docentes las implementaron o las están implementando. Entonces el objetivo general ya te cambia, porque el objetivo general ya va a ser no interpretar el proceso de desarrollo docente, sino que analizar, interpretar o comprender las habilidades socioemocionales en tanto recurso didáctico, ¿sí?, que utilizan los docentes de matemática en el colegio tal. Si es que es lo que vos querés hacer, yo calculo que debe ser eso. Sí, va por ese sentido. Igual, Bueno. con lo que he ido leyendo, o sea, tenía como había hecho ya una primera lectura de referentes, de autores, pero con lo que he ido leyendo, en realidad eso no fue una indicación de la institución, sino que es como una política ahorita del distrito, de la ciudad. Y cuando entré a leer un poco más de por qué la ciudad está implementando esa política distrital de trabajo sobre la socioemocionalidad, resulta que viene de algo más amplio que es internacional, que son políticas internacionales. Entonces, hasta ahorita estoy como tratando de hilar de dónde viene eso, porque al principio habían dicho que era por la pandemia, pero en realidad veo que es algo más grande, como una indicación que viene más externa. Bueno, entonces en un primer objetivo tendrías que trabajar esas disposiciones ministeriales. Es decir, todo lo que me estás contando está muy bien, es un tema de investigación que se puede hacer. Lo que vos tenés que es darle un orden. Sí, bueno, ¿cómo yo quiero ver estas habilidades socioeducativas? La quiero ver socioemocionales, la quiero ver desde en contexto de pospandemia, lo quiero ver desde el contexto de pospandemia, pero también ampliado a lo normativo. Lo quiero ver también desde las prácticas de los docentes, con cuántos docentes voy a trabajar, con qué escuela, cómo voy a percibir, cómo voy a captar esas habilidades socioemocionales, les voy a hacer entrevistas a los docentes, voy a ir a observarlos, cómo voy a trabajar con los recursos que ellos utilizan. Eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando avanzamos en una investigación. Una vez que tenemos eso claro, lo sistematizamos en lo que estamos trabajando, en los objetivos, en las etapas. Pero si yo no tengo claro antes eso, no puedo sistematizar el resto, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, para darte tranquilidad, Freddy, es que el tema está muy bien, ya tenés un título, que es el que te dije yo, creo que tenés un objetivo más o menos cerrado, lo que vos tenés que hacer es darle un orden y decir, bueno, ¿desde dónde lo quiero ver yo esto? Primero lo tengo que ver desde las políticas, bueno, primero me genero un objetivo específico que me lleve a trabajar la cuestión de la política curricular. Lo quiero ver desde las voces de los docentes, bueno, el segundo objetivo lo voy a trabajar sobre los testimonios y las implicancias que le generan a los docentes estas habilidades socioemocionales. Lo quiero ver desde la observación de clase, bueno, entonces voy a transformar un objetivo que me proyecte para poder ir a observar estas prácticas. ¿Me seguís? Sí, sí. Vale, profe. ¿Sí? Bien. Muy bien, Freddy, nada, avanzá. Esto te va a cambiar la metodología, sí, te va a cambiar la... Sí, claro. ¿Sí? Bien. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? Hoy estoy para que me usen, me utilicen en el buen sentido, aunque Kelly Fer haya grabado todo lo que dije en esta clase. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? No tengan temor en preguntar, no tengan temor en avanzar. Ah, Drusbal, a ver si lo podés. Ahí está, ahora sí. ¿Estás por ahí?
Hola, hola, ¿estás por ahí? ¿No se te escucha? ¿No se te ve? Profe, Jonathan, Ahora sí. Ah, perdón. No, sí, Dale. continúa. Pero se veía, ¿eh? Sí, ahora sí. A ver. Ahí está. Perfecto. Después Entonces, vos ves qué diferencia. sí, yo no sé si iba a comentar No, la... no, dale vos y después... Bueno, entonces, mi título tiene que ver con el uso de las TIC en las prácticas de la enseñanza en entornos virtuales de los uso de la docentes de TIC la en las Facultad prácticas de de enseñanza en Humanidades. entornos virtuales de Humanidades y Educación de la Corporación Universitaria. Bien. Bueno, el resumen, la fundamentación. Sí, vamos a los Aquí, objetivos, a ver. perfecto. Está El muy objetivo bien. general, Escuchame, te hago una pregunta. ¿Interpretar el uso de las TIC en las prácticas de enseñanza en entornos virtuales post pandemia? no, ya aquí es post pandemia, sí. Por eso podés aclararlo, porque no es lo mismo Sí, pre-pandemia que post-pandemia que pandemia. sí, post pandemia. Bien, el primer objetivo específico está bien. El segundo, identificar las dimensiones curriculares que se revelan en el diseño, desarrollo y evaluación en el desarrollo. Desarrollo y desarrollo, repetís ahí. De los procesos apoyados por ti en las prácticas de enseñanza. Es al revés, me parece. El segundo objetivo va primero y el primero va segundo. ¿Se entiende por qué? Sí, la parte de diagnóstico inicial. Claro. Lo peor que pueden hacer es modificar porque yo se los digo. Tienen que modificarlos porque lo comprenden, no porque yo se los digo, ¿sí? Porque después quedan solitos con el objetivo y dicen, ¿por qué yo lo pasé por primero o segundo? El segundo está bien. El tercero, a ver. Describir los factores que influyen en el uso de las TIC en el proceso de enseñanza apoyado en los son la mayoría de categorías asociadas al uso de las TIC. El tercero está bien. El cuarto me tiene que llevar más al campo de la didáctica, de la enseñanza. No me está llevando a ese lugar. Y vos estás trabajando las TIC en las prácticas de enseñanza. ¿Se entiende, Adjuan? Sí, Entonces, perfecto. el cuarto me tiene que llevar a mí a poder ir a observar cuál es el proceso de enseñanza que se pone en juego ahí, en esos entornos virtuales. Mira, a ver si tengo acá la tesis, y de paso se las muestro. Yo estoy dirigiendo una tesis en Ecuador que trabaja más o menos lo que vos estás trabajando. También está para seguir puliendo, porque está por terminarse. ¿Se ve? No, permíteme, Ah, dejo de pará. compartir. Entonces, no. Mostrame la metodología y después yo comparto. A ver. Bueno, aquí mi enfoque es prácticamente cualitativo. Está bien. Eh, Está muy bien. Eso hago baja un poquito referencia, más. sí, a los Bien. aspectos de lo que es Ahí aparece un texto del 2019. Bien. Bueno, hay que actualizar más eso, ¿eh? Porque hay textos del Claro, 92, del 86, con lo que siempre digo, sí. estos últimos 20 años alguien escribió algo distinto. No, Entonces, y me he dado cuenta que Sabino tiene unas versiones posteriores. abrí el párrafo con una comilla y en datos pone otra comilla. Interpretación de datos. Ahí en la misma oración, en la misma línea. Ahí pone otra comilla.
Si él me hubiera puesto eso y hubiera puesto entre paréntesis Sabino 1992, coma, la página, está muy bien. Pero él no pone, borra las comillas. Él no pone comillas. Entonces no tiene que poner la página. Alcanza con poner 1992. ¿Se entiende? Esa es la forma de citar. Si yo explicitarlo. A mí, perfecto. Sí, porque me doy cuenta que la población es muy grande. Entonces Está tengo perfecto. que delimitarla. Bien. Baja un poquito más. Etapas. Acá quería llegar. Cuesta. Bueno, acá se te va a modificar. No, está bien. Seguidamente baja un poquito más. Bueno, es así como lo pones. Trata de escribirlo, de narrarlo más. No me lo pongas tipo diccionario. Etapa 1, etapa 2. Escribirlo un poco más, narrarlo un poco más. Dale una vuelta más. Sí, aquí lo que quiero especificar un poquito más sobre los instrumentos Bueno, está bien lo que vos querés hacer. que se van En a cada una de utilizar las allí. etapas tenés que poner los instrumentos. Eso está claro. Y lo tenés que fundamentar con bibliografía. Es decir, por Perfecto. ejemplo, vas a hacer una encuesta. Bueno, ¿qué tipo de encuesta vas a hacer? ¿Desde qué autor vas a hacer la encuesta? Voy a hacer una entrevista. ¿Qué tipo de entrevista vas a hacer? Voy a hacer una observación de clase. ¿Qué tipo de observación vas a hacer? Tenés que fundamentarlo. Perfecto. Entonces, pero contámelo, no me lo pongas así con subtítulos. Contámelo. En la primera etapa se realizará tal y tal cosa. En la segunda etapa, narralo más. Perfecto. ¿Está? Sí. Bien. Esas son las 4 etapas que, de acuerdo a los objetivos Perfecto. específicos. Bien. Bien, hay que avanzar. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Dale, Freddy. Vale, profe. Con respecto a la bibliografía que uno utiliza actualizada, lo que pasa es que digamos, yo estaba leyendo lo de metodología. Y entonces, pues yo busqué como una actualizada, pero mucha de esa actualizada, pues refería a autores más antiguos. Entonces yo decía, pero... Citás la última. Sí. Esto es una discusión que yo tengo con nuestros colegas acá en Argentina, que es una discusión a la cual yo no pienso bajarme ni un centímetro. Cuando vieron que a veces aparecen los textos que dice, por ejemplo, Foucault en Aguirre. Entonces ponen Foucault en Aguirre. No, cita Aguirre, porque Aguirre está citando a Foucault. Ahora, si estás tomando la cita textual de Foucault que está en Aguirre, cita a Foucault, porque la cita es textual de Foucault. No sé si me siguen en ese. Por ejemplo, vamos a suponer que Sampieri, vamos a poner que Sampieri o Sabino o el que sea, cualquier, Sánchez, vamos a poner un nombre cualquiera, Sánchez, es un metodólogo y escribe un texto del 2020. Y cita el texto de Valles del 99. ¿Cómo lo cita? Si lo cita como, bueno, según lo que dice Valles en 1999, la investigación cualitativa, y no pone comillas, es que no cita textualmente, el pensamiento es de Sánchez, no de Valles. Toma a Valles, pero la construcción es del último texto. Ahora, si toma una cita textual de Valles y le pone página,
tenemos que ser fieles a lo que dice Valles del 99, es decir, sacamos la cita de ahí. ¿Se entiende, Freddy? Entonces, hay que ver cómo referencian estos autores nuevos. Nosotros referenciamos cuando publicamos autores anteriores, pero ¿cómo los publicamos? Yo les mandé algunos textos, les mandamos algunas obras. Fíjense cómo nosotros citamos, es decir, los referenciamos anteriormente, pero a veces textual y a veces no. Entonces nosotros hacemos una reconstrucción de lo que dice ese autor. Entonces tenés que citarnos a nosotros, no al otro autor, ¿se entiende? Otros no, otros dicen no, pero bueno, entonces cada uno cita como quiere. Pero yo sugiero esto, ¿está? Profe, me estaba fijando que en la orientación del trabajo dice que debemos ya enunciar el nombre del tutor. Yo no sé En lo posible, les decimos. En lo posible. Ah, ok. Es que en algún momento el doctor Porta nos dijo que nos iba a enviar una lista de posibles tutores. Porque sí, en realidad esa lista de posibles tutores la maneja más la Fundación y la Universidad de Rosario. ¿Se acuerdan que nosotros le dijimos, nosotros como profesores de taller de tesis, lo que hacemos es más que nada orientarlos y después es una cuestión más administrativa esa. ¿Lina? Profe, una pregunta. Si nosotros ya tenemos más o menos quién nos puede colaborar con el tema de director o codirector de tesis, ¿cómo lo postulamos? Directamente para nosotros nos ponen el nombre ahí y para nosotros, para el taller de tesis, alcanza. Porque implica más que nada saber que están siendo seguidos por un director, nada más. Ahora, cuando tengan todo listo y tengan que presentarlo, creo que se les pide un CV, un currículum, una historia de vida, una hoja de vida profesional, pero eso ya es administrativo del programa. Pero me refiero a que si él empieza desde allá, desde estos momentos con la colaboración de tutor, está bien. Pero cuando él hace parte de la universidad, cuando entreguen el proyecto, cuando entre tu director, tu codirector y vos confirmen de que es un proyecto para entregar. Y ahí se entrega el proyecto, pero por fuera del taller de tesis. Y, profe, otra pregunta, ¿quién estipula si es el director o si él queda como director de tesis o codirector? ¿Me hago entender? Eso lo decidís vos. Okay. Lo único que tenés que saber es que si es director externo, necesitas un codirector argentino. Un codirector argentino. ¿Y eso ya lo buscan ustedes o también tocan ustedes? Eso no es lo que estoy diciendo, es administrativo del programa. Okay. No depende del taller, eso les quiero decir. O sea que por ahora, si yo tengo un director, solamente postulo el nombre ahí. Pones el director y pones entre paréntesis qué universidad pertenece el director y ya está. Pero a los fines del trabajo final de este taller, cuando entreguen el proyecto, se les va a pedir un CV. Gracias. No. Perdón, profesor Porta. Sí. Perdón, Jonathan. Sí. Usted quedó en comentarme ahorita que había un trabajo similar. Sí, gracias. Mira, ya te lo comparto. Miren, es una tesis que todavía no la hemos presentado, pero que está a punto de presentarse. Fíjense el diseño, siempre nosotros les pedimos que pongan imágenes y demás, pero ves cómo se llama las nuevas tecnologías en el plan de estudio de la carrera de Ingeniería Automotriz, un estudio interpretativo de su incidencia en las prácticas de enseñanza de los docentes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Internacional del Ecuador. Y lo interesante de este texto es esto que les quiero mostrar. A ver, ¿por qué no me disparó a los objetivos? Acá. Objetivo general, interpretar el uso de las nuevas tecnologías en el plan de estudios del último nivel de la carrera de ingeniería y su incidencia en las prácticas. Primero que hizo, describió las características del plan de estudios y el desarrollo curricular de la carrera. Después caracterizó desde las voces de los estudiantes de la carrera el uso de las nuevas tecnologías en las clases del último nivel. Después trabajó con los testimonios de los docentes de las asignaturas del último nivel de la carrera. Y finalmente analizó la incidencia en las prácticas de estos docentes. A partir de la pregunta de cómo los docentes de la carrera tal utilizan las TIC en sus prácticas de enseñanza y cuál es la incidencia que dichas tecnologías tienen en el actual plan de estudios de la carrera. Y si yo tomo esto, hago un recorte y voy a los hallazgos, fíjate cómo lo estructuró él. Fue acá, en las conclusiones, y ¿qué hizo? Copió el objetivo
y en las conclusiones dice, se concluye que el plan de estudio, o sea, después de hacer toda la investigación, recupera los objetivos y los responde, que es un poco el sentido de toda tesis, ¿no? ¿Ven? Con imágenes, con fotografías. Bueno, la segunda conclusión está orientada al segundo objetivo, y así. ¿Sí? Pero esto es una tesis, ¿eh? Yo lo que les pido ahora es que hagan el proyecto. ¿Está? Bueno, colegas, los dejo. La clase que viene la retoma el doctor Porta. Seguramente nosotros nos reencontraremos en la última, que creo que es en febrero, para cerrar. Y bueno, yo le voy a pasar al doctor para que avance en algunas tutorías específicas, que haya alguna pregunta, y que avance en términos metodológicos y conceptuales del proyecto. ¿Sí?